Bosques de historias. Desde Panamá hasta México, los pueblos indígenas y comunidades locales que protegemos los bosques te damos la bienvenida. Nuestras historias son nuestra alma, así que queremos compartirlas contigo. Esperamos que después de escucharlas nos conozcas un poco mejor. Desde la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales te invitamos a escuchar la segunda temporada de Bosques de Historias, donde compartiremos cómo nos enfrentamos al COVID-19 desde la medicina tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, desde México hasta Panamá. Cada episodio será contado por mujeres que lideraron los protocolos de atención comunitaria durante la pandemia, desde sus conocimientos ancestrales. Bueno, mi nombre es Marisela Fernández. Soy del territorio indígena Talamanca, Cabeca, Costa Rica. Pertenezco a una asociación de mujeres indígenas que está acá a nivel del territorio. Y de verdad para compartir con ustedes sobre nuestros conocimientos y sobre el COVID. De que cómo nosotros nos enfrentamos al COVID en el territorio, pues fue algo impactante al principio, pero también supimos de una manera sabia e inteligente poder luchar y erradicar y controlar lo que es el COVID-19 en nuestro territorio con nuestro conocimiento ancestral, con nuestras prácticas tradicionales y fortaleciendo y rescatando la medicina tradicional, que es el arma que utilizamos para poder controlar el COVID. Donde pudimos organizarnos y ver qué vamos a hacer. Ahí se delegó diferentes funciones, por ejemplo, cómo se llama la respuesta inmediata, la contención comunal, también cómo íbamos a trabajar con nuestras comunidades. Muchas veces se habla en el español y nuestra gente no entendía muy bien, pero entonces para eso estábamos nosotros, todos los grupos organizados, para ayudar a LEVA y para ayudar a la asociación en interpretar y darle a conocer a nuestra gente cuáles son los síntomas y cómo separar también a las personas que están entrando en ese momento de enfermo bajo el concepto de ña de nuestra gente. Muchas veces se habla en el español y nuestra gente no entendía muy bien, pero entonces para eso estábamos nosotros, todos los grupos organizados, para ayudar a LEVA y para ayudar a la asociación en interpretar y darle a conocer a nuestra gente cuáles son los síntomas y cómo separar también a las personas que están entrando en ese momento de enfermo bajo el concepto de ña. A nosotros culturalmente se nos ha enseñado que cuando viene una enfermedad como esa, por ejemplo el COVID, se escucha algo grande, una enfermedad, un desastre, ya sea huracán, ya sea enfermedad, ya sea algo, entonces nosotros tenemos que guardar la dieta. Nosotros tenemos que ponernos en cuarentena, como se puede decir. El mundo occidental lo dice cuarentena, nosotros le decimos de butsu, que nosotros tenemos que dietar. Nosotros tenemos que no mencionar el nombre de la enfermedad. Ya tenemos que ir aplicando este sistema del ña, que es cada quien se queda en su casa, cada quien tiene su vaso, su plato, su cuchara. El único nada más no puede tocar vaso de otra persona. La persona que se vea con síntomas, se usan aquí hojas como para plato y para cuchara y para vaso. Aquí tenemos hojas que nosotros lo utilizamos para que esa persona coma, digamos, le empacamos la comida,
se lo aislamos y le dejamos la comida ahí a esa persona y se saca solo una persona de la casa que va a cuidar a ese paciente, que también tiene que estar aislado también de la familia. No puede estar junto con todos los demás familias porque si no se va a contagiar todo. Entonces eso es la forma de aplicar nosotros le decimos aquí ña, pero es el aislamiento con mucho cuidado, pero con tratamientos y curas de plantas medicinales, y ahí pues la persona que lo está cuidando lo va viendo y lo va informando a los demás que cómo va la evolución de esa persona. Nosotros tenemos un tratamiento muy especial gracias a la Asociación de Desarrollo y a la municipalidad y al doctor. Desde el momento de que tenemos el paciente en la casa y la persona que se aísla con ese paciente a cuidarlo, es entonces la maestra de conocimiento cultural de plantas medicinales. Entonces, de una vez la asociación gestiona para llevarle alimentación a esa familia. Se le lleva alimento, frutas, verduras, medicina que lleva el médico a ese paciente para que el paciente esté cómodo, esté tranquilo y que no se preocupe por lo que tiene, sino que se va a curar y que tiene apoyo de gente que están alrededor y que la comunidad también se organiza. Le vamos a dejarle medicina y hay un punto donde se deja a un lugar indicado, tal parte ustedes pueden llegar a dejar lo que va a llevar a esa familia. Entonces se lleva leña, se lleva plantas medicinales, lo que la comunidad tenga, ¿verdad? Y quiera apoyar a ese paciente, y se le deja mensaje: estamos con usted, nosotros no lo vamos a descuidar y que estamos esperando que salga adelante. Entonces eso es lo que se hace con cada familia que sabe que da positivo, pero que no se sienta solo esa familia y que está la asociación, está el médico, está la municipalidad y está la comunidad. Nos enfocamos más en el tema cultural, lo que son plantas medicinales tradicionales. Inmediatamente buscamos a los mayores que tenemos en el territorio. Inmediatamente los mayores nos dijeron: vea, cuando la enfermedad apenas está, cuáles son las medicinas que se tiene que tomar, y cuando ya está avanzado, cuál es la medicina que se tiene que tomar, y cuando ya la persona se está recuperando, cómo se tiene que atender. Todos esos conocimientos nos enseñaron, y casi la mayoría de las personas que cuidaban a los enfermos somos las mujeres. Entonces las mujeres somos los que tenían más interés de conocer más sobre esa experiencia cultural y esa práctica tradicional. Bueno, para lo que es fiebre muy alta, se usó, se hizo bajo, se hace bajo. En la planta medicinal que se ocupa es hoja de estrella, el zorrillo, el zacate limón, se le parten unos limones también ahí, guanilama, puñagato. Eso es lo que se hace, se echa toda esa planta medicina, se cocina en una paila grande, y entonces con el vapor de eso la persona se le jala ese calor, y entonces eso hace que la fiebre baje, claro, y también las flemas. Y para tomar jengibre, la cúrcuma, cúrcuma y la guanilama. En eso se hace un té fuerte de esto, y se le exprime un limón criollo y se le echa miel de abeja. Entonces eso la persona lo toma, un vaso en la mañana, otro vaso mediodía y en la tarde, y tiene que bañarse antes de que vaya a tener el tratamiento, porque después de que esa persona empiece a tomar esa medicina, no puede bañarse con agua fría. Entonces esa persona tiene que bañarse antes, temprano, con agua fría, para que después de que él vaya a tomar el tratamiento, pues el cuerpo no tiene que sentir nada de agua fría. Cuando el síntoma es más grave, nosotros le agregamos la caraña, cucumeca, el hombre grande. Que vino el COVID, cierto que arrasó vida al principio,
pero también nos organizamos a conocer la medicina tradicional y fortalecer esa medicina. Hoy estamos en el rescate de todo lo que es plantas medicinales. Estamos trabajando con la juventud, con la comunidad, de que no hay otra medicina más buena que la medicina tradicional de nosotros. Que no hay mejor científico que un indígena, no hay mejor enfermera que una mujer indígena. Y entonces ahí es donde nosotros le decimos a la gente, a la población, que tenemos que trabajar en lo que es el jardín botánico y medicina tradicional. Tenemos que trabajar en el rescate de la producción tradicional bajo un concepto indígena. Vamos a trabajar de una manera saludable para estar fuerte ante cualquier enfermedad, ante cualquier circunstancia. Nuestra salud tiene que estar bien. ¿Por qué? Alimentándonos con comidas saludables vamos a poder enfrentar el COVID, porque también tiene que ver mucho con la alimentación que nosotros comemos. Comida sana, comida sin químicos, que todo sea saludable para nuestra salud, pues así vamos a también, si nos enfermamos, pues también vamos a resistir la enfermedad. Pero todo eso va unido, la alimentación, la medicina, los conocimientos, las historias, las prácticas, la cultura, la cosmovisión, nuestra identidad como indígena. Nos hace sentir hoy. Yo puedo decir como representante de una asociación de mujeres que trabajamos que la seguridad alimentaria sea prioridad en nuestro territorio. Para mí, mi recomendación para todos los que escuchen mi comentario o mi experiencia es que de verdad volvamos a fortalecer nuestros conocimientos tradicionales en lo que es nuestra medicina tradicional, ya que esto es una forma de combatir las enfermedades, pero de una forma natural. Y eso es lo más importante que podemos hacer y somos de verdad capaces. Siempre somos un equipo y estamos para apoyarnos todos. Bosques de Historias es un esfuerzo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.